Shannon Watts llegó a su casa después de un viaje de negocios a la 1:48 de la madrugada, pero nunca más volvió a salir. Christopher Watts asesinó a su esposa, quien estaba embarazada, y a sus 2 pequeñas hijas con el fin de empezar una nueva vida junto a su amante. Christopher fue condenado en noviembre del año 2018 a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, esto por el asesinato de Shannon, su esposa, Bella y Celeste Watts, y a su hijo no nacido Nico, a quienes estranguló y asfixió sin piedad. Todo esto simplemente por irse a vivir con su amante. Esta es la historia de Chris Watts. Antes de que ocurriera todo esto, Christopher Watts parecía tener una vida normal. Vivía junto a su esposa Shannon Watts y a sus 2 hijas pequeñas en Frederick, en Colorado. Shannon era una mujer muy activa en las redes sociales. Constantemente subía videos de su familia, transmisiones en Facebook, celebraciones, viajes y momentos felices junto a Chris y a las niñas. Se podría decir que ante los ojos de la gente que los conocía, eran la definición de una familia perfecta. Chris nació el 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, en Carolina del Norte. Quienes lo conocieron durante su infancia y adolescencia lo describían como alguien extremadamente callado, tímido y reservado. Era esta clase de persona que pasaba desapercibida en cualquier lugar. Revisando su historial, Chris nunca tuvo antecedentes violentos ni comportamientos agresivos que hicieran pensar que era una persona peligrosa. Para el año 2010, Chris conoció a Shannon, quien era de Aberdeen, también en Carolina del Norte. Ellos comenzaron una relación rápidamente y poco tiempo después se casaron. Posteriormente tendrían a Bella y a Celeste, a quienes todos llamaban Sissy, y en el año 2013 se mudaron para una casa de 5 habitaciones que compraron en Frederick, en Colorado. Sin embargo, detrás de toda esta imagen perfecta que mostraban en redes sociales, habían problemas bastante graves. La familia tenía enormes deudas económicas, tanto así que en el año 2015 tuvieron que declararse en bancarrota. Habían tenido problemas financieros desde hacía años, y aunque aparentaban estabilidad, realmente tenían dificultades con tarjetas de crédito, pagos hipotecarios y gastos excesivos. Christopher trabajaba para la petrolera Anadarko Petroleum y Shannon, por su parte, trabajaba desde casa. Ella vendía un producto llamado Thrive para una empresa multinivel. Eran este tipo de productos que son para bajar de peso, pero que detrás de eso el negocio es básicamente o que vendes mucho el producto o que refieras a nuevos vendedores y así obtener ganancias por comisiones a partir de las ventas de tus referidos. Shannon estaba posicionada en esta empresa como una de las mejores en el negocio. Como es común en algunas familias, debido a este tipo de problemas financieros, la relación empezó a caer en picada. Cuando hablaban con vecinos o se reunían con sus amigos, se hacían ver como que todo estaba bien, pero pues esto solo lo hacían para evitar comentarios y cuidar su imagen. Dentro de casa, Chris empezó a mostrarse distante con Shannon, evitaba el contacto físico y parecía emocionalmente desconectado de su familia. Para el año 2018, Chris empezó una relación amorosa con una mujer llamada Nicole Kessinger. Ella era una mujer de 28 años que trabajaba en la misma empresa, la petrolera Anadarko Petroleum. Este amorío avanzó bastante rápido, ya que se veían todos los días, hablaban constantemente, salían juntos y Chris empezó a fantasear con tener una vida lejos de su esposa e hijas. Christopher le ocultaba su anillo de bodas a Nicole, le mencionó que tenía 2 hijas pero que estaba en proceso de divorcio de su esposa. Por otra parte, mientras todo esto ocurría, Shannon se enteró de que estaba embarazada nuevamente. Le comentó esto a Chris y decidieron que el pequeño se llamaría Nico. Con el pasar de las semanas, a raíz de los comportamientos de Chris, Shannon empezó a sospechar que algo estaba mal. En algunos mensajes que le envió a sus amigas, ella decía que sentía a Chris raro, como indiferente y distante, completamente frío con ella. Aquí es donde llegamos a la madrugada del 13 de agosto de 2018. Shannon regresó a su casa sobre la 1:48 de la mañana después de un viaje de trabajo. Ella había ido a Arizona por unos negocios y de vuelta la llevó a casa su amiga Nicole Utoft Atkinson. En casa estaría Chris con las 2 niñas esperándola. Las cámaras de seguridad mostraron el momento exacto donde ella entra por última vez a su hogar. Y aquí es donde inicia uno de los momentos más importantes de todo el caso. La amiga de Shannon, llamada Nicole Atkinson, empezó a preocuparse porque Shannon no respondía a mensajes ni llamadas. Además, se suponía que Shannon iría a una cita médica de obstetricia y ginecología relacionada con su embarazo, pero ella no fue, algo que era completamente fuera de lo normal en ella. De hecho, tampoco le contestaba los mensajes que le envió, ya que también se supone que tenían una reunión de negocios a la que nunca asistió. Shannon, Bella y Sissy desaparecieron
desaparecieron completamente. Debido a esto, Nicole decidió ir a la casa de Shannon. Estuvo golpeando un rato, pero no obtuvo respuesta alguna. Llamó de inmediato a Christopher, quien estaba trabajando, y también avisó al departamento de policía de Frederick. Cuando Chris llegó al lugar, los oficiales empezaron a notar comportamientos bastante extraños. Él actuaba nervioso, hablaba poco y parecía más preocupado por aparentar tranquilidad que por encontrar a su familia. Toda esta situación quedó grabada en las cámaras corporales de los policías. Mientras revisaban la casa donde estaba el perro de la familia ileso, los investigadores ingresaron para registrar. Encontraron que en su mesita de noche estaba el anillo de matrimonio. Encontraron también su celular y las llaves. El carro de Shannon estaba parqueado e incluso tenía los asientos de seguridad para niños adentro. Así que esta escena era bastante rara. Si Shannon había salido, ¿por qué no llevó ninguna de sus pertenencias? El FBI y la Oficina de Investigaciones de Colorado estuvieron revisando el caso el día siguiente. Christopher les dijo inicialmente que no tenía ni idea de dónde estaba su esposa. La última vez que la había visto fue a las 5:15 de la mañana antes de salir a trabajar como de costumbre. Pero el momento que hizo explotar este caso en internet ocurrió después. Un vecino llamado Nate mostró a la policía las grabaciones de sus cámaras de seguridad. En el video se observa la camioneta de Chris estacionada en reversa frente a la casa durante la madrugada. Algo que según el vecino nunca hacía normalmente. Mientras las autoridades observaban estas imágenes, Chris empezó a comportarse de manera extremadamente incómoda. Se balanceaba, respiraba profundamente, cruzaba los brazos constantemente y evitaba mirar directamente a la pantalla. El propio vecino parecía sospechar de él en ese momento. Algunos canales de televisión fueron hasta la casa de Chris. Él dio entrevistas públicas frente a su casa para 2 canales de televisión, en donde pedía el regreso de su esposa e hijas. Frente a cámaras, se alcanzó a escuchar que los investigadores tenían perros de búsqueda en la propiedad. Shannon, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. Sin embargo, para muchísimas personas esa entrevista fue extraña desde el primer momento. Chris estaba completamente frío, no lloraba, no mostraba desesperación y daba la impresión de estar actuando. Internet comenzó a sospechar de él casi que inmediatamente. Con el avance de las investigaciones, la policía descubrió que Chris había estado en un sitio petrolero llamado Serbi 319 durante la mañana de la desaparición. Este era un sitio de almacenamiento que la empresa para la que trabajaba Chris tenía alquilado. Estaba ubicado en Keansburg, Colorado. Es aproximadamente a 30 minutos en carro desde Frederick. Las autoridades fueron hasta el lugar y realizaron uno de los hallazgos más perturbadores de todo el caso. El cuerpo de Shannon fue encontrado enterrado en una fosa poco profunda en una zona cercana del terreno petrolero. Por otro lado, Bella y Sissy fueron encontradas dentro de 2 enormes tanques de petróleo. El descubrimiento horrorizó completamente a la opinión pública. Inicialmente, Chris intentó mentirle a los investigadores. Él le echó la culpa a Shannon, dijo que ella había asesinado a las niñas y que al descubrir todo, él reaccionó violentamente contra ella. Claramente la policía nunca creyó esa versión. Con el pasar de las horas y ante toda la evidencia en su contra, Chris terminó confesando los asesinatos. Admitió haber asesinado a Shannon, a Bella y a Sissy y al bebé que Shannon llevaba en su vientre. En la confesión de Christopher ante el juez, él dijo que esa mañana tuvo una discusión con Shannon por la aventura que tenía con Nicole Kessinger. Él negó la relación, pero ella le dijo que ya sabía de su infidelidad. También le dijo: nunca volverás a ver a los niños, déjame en paz, no le hagas daño al bebé. Posterior a eso, Christopher procedió a estrangular a Shannon. Después, Bella entró a la habitación y vio el cuerpo de su madre. Preguntó: ¿qué le pasó a mamá? Él tomó una sábana y envolvió a su difunta esposa para meterla en la camioneta. Subió a las niñas también y condujo hasta Serbi 319. Le dijo al juez que Sissy fue la primera. La asfixió con una manta en el asiento trasero del carro mientras Bella observaba todo. Tomó el cuerpo de Sissy y lo metió en un tanque de crudo. Luego, regresó a donde Bella, y aquí es donde está uno de los detalles más devastadores revelados. Aparentemente, le preguntó a Chris: ¿me va a pasar lo mismo que a Sissy? Esa frase se convirtió en uno de los momentos
momentos más impactantes de todo el caso. Christopher procedió a asfixiar a Bella con la misma manta y a meter su cuerpo en otro tanque de crudo. Por último, cavó una pequeña fosa y enterró el cuerpo de Shannon. La fiscalía argumentó que Chris asesinó a toda su familia porque quería empezar una nueva vida junto a Nicole Kessinger, alejarse de sus problemas financieros y liberarse de las responsabilidades familiares que ya no quería asumir. En noviembre del año 2018, Chris Watts se declaró culpable y fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente permanece recluido en prisión por el resto de su vida. Este caso sigue siendo uno de los más impactantes y mediáticos de los últimos años, porque muestra cómo alguien que aparentaba ser un padre tranquilo y una persona completamente normal terminó cometiendo uno de los crímenes familiares más perturbadores de la historia reciente. Déjame en los comentarios saber qué opinas sobre este caso, porque personalmente creo que lo más aterrador de historias como esta es entender que algunas personas pueden ocultar una vida completamente distinta detrás de una apariencia aparentemente perfecta. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Me ayudaría mucho si le das like a este video y te suscribes a mi canal. Te veo en la próxima historia de crimen real.